Bueno, vamos a hablar hacer un repaso pequeñísimo de enfermedad hemolítica perinatal y hablar de la prevención de la enfermedad hemolítica. Como hemos dicho, la enfermedad hemolítica perinatal se define como una afección inmunológica a lo inmune que produce el acortamiento de la sobrevida de los eritrocitos del feto y del recién nacido, que está mediado por anticuerpos maternos que se dirigen contra esos antígenos de origen paterno presentes en los eritrocitos del feto y del neonato, y es un modelo ideal en la medicina perinatal porque conocemos la etiología, la fisiopatología, el tratamiento y la prevención. Bueno, a pesar del estudio y de los avances en relación a esta enfermedad, todavía entre el 1 y 1,5% de las gestantes de negativo se siguen inmunizando y desarrollando anticuerpos anti-D. Y el 10% de esas gestantes producirán afectación fetal grave si no intervenimos correctamente y a tiempo. Esto es tener un niño con una hepatoesplenomegalia, como ven, amarillo como está, con signos de sangrado, afectado gravemente de enfermedad hemolítica. Acá vemos una ecografía donde podemos apreciar la ascitis en el abdomen. Y esto es un caso grave de un mortinato con un hidrops fetalis. Como ven, parece una bola de agua, ¿sí? En realidad está completamente dematizada. ¿Cuáles son los sistemas de grupo sanguíneo que están implicados? Como bien dijimos, el anti-D y los del ABO, el anti-AB en las mujeres de grupo 0 en el 97% de los casos, el 2,5% anticuerpos anti-C-chico, E grande, C grande, chico y KEL, donde la afectación por anti-C-chico es igual de dramática y de grave que la afectación por anti-D, y un 0,5% otros sistemas de antígenos eritrocitarios. Y tenemos una forma de profilaxis específica, que es el uso de la gamma-globulina hiperinmune anti-D exclusivamente para los anticuerpos anti-D. No tenemos forma de prevenir sensibilización por otros antígenos. El antígeno más importante del sistema RH que produce enfermedad hemolítica es el antígeno D, es el más importante, está bien desarrollado en las etapas precoces de la gestación. Existe un porcentaje importante en la población caucásica de individuos D negativo, y sin profilaxis, el 16% de las mujeres D negativo, ABOS compatibles con el hijo van a inmunizarse, y hasta un 31% si la hemorragia feto-materna es mayor a 0,1 mililitros. Y también depende del fenotipo RH del feto, porque si es el SR2R es mucho más inmunogénico que el R1R. El anticuerpo anti-D resulta de la exposición al antígeno, ya sea por transfusión, trasplante o embarazo. Son de tipo IgG, pueden producir hemólisis, es el más potente, luego seguido por el C-chico y el E grande. Y la persistencia en la inmunización anti-D, a pesar del uso de profilaxis, se debe, entre otras cosas, al uso de una dosis insuficiente de inmunoglobulina, de gamma globulina hiperinmune anti-D. Para cada mililitro de sangre fetal necesitamos 10 microgramos de IgG anti-D. Es decir, que un total de una dosis de 300 microgramos protege frente a 30 mililitros de sangre fetal, o sea, 15 mililitros de hematíes fetales que pasen a circulación materna. Hay que tener en cuenta que la omisión de la dosis antenatal en la semana 28 puede hacer que persista la inmunización, y en todas aquellas situaciones en las que pueda ocasionarse una hemorragia feto-materna a lo largo de la gestación, omitir la dosis de profilaxis, ya sea por la toxemia gravídica, abortos, embarazo ectópico, gemelar, los traumatismos abdominales, las punciones de vellosidades coriónicas, la amniocentesis,
la cirugía intraútero, la molidiatiforme, la cordocentesis, la aversión cefálica externa, la extracción manual de la placenta, la cesárea y el feto muerto son todas situaciones que provocan hemorragia fetomaterna. ¿Cómo podemos reducir o prevenir la enfermedad hemolítica perinatal? Tenemos que tener un programa de prevención de esa enfermedad hemolítica. Y este programa tiene por objetivo evitar la anemia hemolítica fetal y conseguir un recién nacido sano. Y para esto tenemos la forma de conseguirlo es mediante una profilaxis, una inespecífica y otra específica. Para que la prevención de esta enfermedad ocurra, necesitamos una acción multidisciplinaria entre la medicina transfusional, el servicio de obstetricia y el servicio de neonatología, que son los tres actores implicados en esta patología. Porque como la enfermedad tiene formas prenatales, es el obstetra el que trata, y como tiene formas postnatales, será el neonatólogo el que trata, y la medicina transfusional atraviesa ambas situaciones. ¿Qué es la profilaxis en específica? Bueno, es justamente tratar de disminuir la probabilidad de que una mujer se sensibilice. ¿Y esto cómo se hace? En principio, trabajando con los médicos prescriptores de la transfusión para que la terapia transfusional sea con un criterio clínico, que se entienda que la transfusión de sangre no es una práctica inocua, que no sabemos cuando transfundimos si estamos transfundiendo a una mujer que carece de un antígeno de alta frecuencia y por lo tanto puede hacer un anticuerpo contra esos antígenos. Y a los médicos obstetras que conozcan el marco jurídico, que es la ley 22990, las normas técnico-administrativo, las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación del 2013, que envíen tempranamente a las gestantes al control inmunohematológico, que eviten una mayor hemorragia fetomaterna en el momento del parto con uso innecesario de ocitóxicos, esto es el famoso goteo, que lo que hace es tratar de estimular la contracción uterina para acelerar el parto. La maniobra de Christeller, que es una maniobra que se hace para externa, donde se presiona en el fondo del útero en el momento del pujo para que trate de salir el bebé. Esto aumenta, o el masaje uterino aumenta la probabilidad de hemorragia fetomaterna. Lo mismo que si hacemos un clampeo, si hace el obstetra un clampeo del precoz del cordón umbilical, ¿sí? Porque se puede producir un hematoma retroplacentario y esto va a aumentar la hemorragia. Y lo mismo que hacer un alumbramiento manual cuando no es necesario. Esto es, durante el parto, una vez que nace el bebé, viene la fase de alumbramiento, que es el desprendimiento de la placenta de la pared uterina, que es un proceso fisiológico que ocurre entre los 10 minutos más o menos posparto, donde contracciones del útero hacen que la placenta se desprenda. El hecho de intentar hacer el alumbramiento manual, esto es agarrar el cordón y tirar de la placenta para sacarla más rápido, innecesariamente, esto puede aumentar la hemorragia fetomaterna. ¿Cuál es la profilaxis específica? El uso de inmunoprofilaxis anti-D. Se han probado péptidos sintéticos RH, en ratones transgénicos, y se vio que la instilación de estos péptidos en la mucosa nasal producían inmunotolerancia. Se están tratando de utilizar algunos anticuerpos monoclonales, pero hoy por hoy sigue siendo la profilaxis específica de elección la policlonal. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a obtener los anticuerpos anti-D de una mujer o de un hombre que esté sensibilizado al D. Fue demostrado en el año 60 por Pollack, Gorman y Freda y Finn en el Reino Unido, todos estos en Estados Unidos y Finn en el Reino Unido, que demostraron la eficacia de la inmunización pasiva como profilaxis de la enfermedad hemolítica. ¿Qué quiere decir cuando decimos inmunización pasiva?
¿Qué queremos decir? La administración de anticuerpos preformados en otro individuo que se le prestan a la paciente para que se desembarace o logre remover los glóbulos rojos fetales de la circulación antes de ser reconocidos por su propio sistema inmune. Esta inmunoprofilaxis solo es efectiva en la respuesta inmune primaria, o sea que si el paciente no está sensibilizado al DE, una vez que el paciente está sensibilizado ya está, es tarde para esto. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Todavía no está claro. Una opción es la eliminación rápida de los glóbulos rojos D positivos unidos al anti-D pasivamente administrado por parte de los macrófagos, el bloqueo de los determinantes antigénicos RH, la presencia de anticuerpos antibiotípicos, la inhibición de las células B, el bloqueo de la respuesta inmune primaria y la inhibición por las citoquinas específicas. ¿De qué depende la eficacia de esta inmunoprofilaxis? De que la dosis sea adecuada, de que el tiempo y la vía de administración sea la correcta, de cómo está conservado el producto. Es un producto que se debe mantener refrigerado y por lo tanto es importantísimo mantener la cadena de frío y hacer controles posteriores a la administración. La inmunoprofilaxis redujo la inmunización materna de un 16% al menos del 0,5%. Que esto ocurre, este 0,5% comprende a las buenas respondedoras o aquellas que tienen una hemorragia fetomaterna de una magnitud mayor. El 92% de las gestantes se van a sensibilizar en el tercer trimestre, por lo tanto es imprescindible administrar profilaxis preparto en la semana 28. Y esa profilaxis preparto no protege contra los glóbulos rojos que ingresan luego en el momento del parto. Por lo tanto, tenemos que hacer la profilaxis pre y postnatal en todas las pacientes que tengan indicación. Si hacemos solo profilaxis postnatal, se redujo de un 16% al 1,12% en las primíparas. Si hacemos administración profilaxis ante y postnatal, el porcentaje es un 0,28. Como ven, hay una disminución importantísima de la carga. ¿A quiénes le vamos a dar inmunoprofilaxis anti-D? A las madres D negativas que no estén sensibilizadas al D, o sea, que no tengan ya un anti-D preformado, de las cuales el hijo sea un recién nacido positivo, D6 positivo, y PAD negativa para el anti-D, porque puede pasar que tenga una prueba antiglobulina directa positiva por ABO, y esto no inhabilita el uso de la profilaxis para el D. La dosis son más o menos 1.500 unidades internacionales, o sea, entre 250 y 300 microgramos. Y esta dosis es efectiva para evitar la inmunización que provocan hasta 30 mililitros de sangre fetal D positivo, o sea, 15 mililitros de glóbulos rojos. Y esto se hace mediante el cálculo de la hemorragia fetomaterna por el test de Kleihauer-Berkey como prueba gold estándar de esta determinación. ¿Cuándo se administra? En el puerperio, o sea, después de parir, dentro de las 72 horas, ya sea por parto por vía vaginal o por cesárea. Cuando haya hemorragias de embarazo, durante la amenaza de aborto, un posaborto completo o incompleto, por un embarazo ectópico, por una enfermedad trofoblástica gestacional, por la presencia de una placenta previa sangrante, las manipulaciones durante los intentos de versión externa, esto es cuando los niños nacen de cabeza, y generalmente en el último trimestre ya se acomodan de esa forma. Es posible que cambien de dirección o que no terminen de girar y que estén atravesados, y a veces se intenta enderezar a ese chico con una versión externa, o sea, desde afuera darlo vuelta en el útero. Esta manipulación puede aumentar la hemorragia fetomaterna, lo mismo que si hay un trauma abdominal cerrado.
Procedimientos invasivos como son las punciones, ya sea para amniocentesis o la punción de vellosidades coriales. Y existen recomendaciones para el equipo perinatal de la Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación del año 2010. Y en estas recomendaciones es donde se explicita todo esto. También la inmunoprofilaxis está definida en la ley de sangre. Ustedes saben que nuestra especialidad es una especialidad que está regulada legalmente. Existe una ley propia, la Ley Nacional de Sangre, que es la 22990, y la norma técnico-administrativa que la acompaña, que habla sobre la inmunoglobulina hiperinmune anti-D y define que hay que administrarla a toda mujer de negativo no sensibilizada al antígeno D, luego de la amniocentesis, de cualquier otro procedimiento que pudiera causar hemorragia feto-materna o al fin del embarazo, a menos que se sepa que el feto es D negativo. Y además hay que efectuar la profilaxis antenatal en la semana 20 de gestación. Y lo que también dice la Ley Nacional de Sangre, que debería hacerse la cuantificación fetomaterna en el momento del parto de las mujeres D negativas. Se deberá tomar una muestra de sangre materna y realizar una prueba que permita determinar la magnitud de la hemorragia fetomaterna para poder indicar una dosis de gamma globulina hiperinmune acorde a la requerida. Y esta se hace mediante la test de Kleihauer-Betke, que como vimos es una cuantificación, los glóbulos rojos fetales son resistentes a la lisis a la ilusión ácida, o sea, no se destruyen por la presencia del ácido en la tinción y permanecen los glóbulos rojos fetales que se ven enteritos sobre un fondo de fantasmas de glóbulos rojos maternos. Se cuentan la cantidad de glóbulos fetales que se ven por campo y se extrapola haciendo una cuenta de cuál es el volumen final de glóbulos rojos fetales que están circulando. ¿En dónde y cómo estamos para la enfermedad hemolítica perinatal? Todavía la incidencia sigue siendo importante a pesar de la inmunoprofilaxis. ¿Y esto por qué? Porque si bien existen normas preventivas, estas son de cumplimiento parcial o poco claras. Hay desconocimiento por parte de los profesionales del control inmunohematológico perinatal y de la inmunoprofilaxis. Los pacientes están poco informados y por lo tanto no dicen soy negativa, me tienen que dar la vacuna. La falta de inmunoprofilaxis por cuestiones económicas o porque el sistema sanitario no las provee. La inmunoprofilaxis anti-D, la gamma globulina hiperinmune es cara, no es un producto barato, es un hemoderivado que se importa, tenemos producción nacional pero mucho menor. La presencia de abortos ilegales, donde las pacientes no son cuidadas, no se sabe cuál es el grupo sanguíneo y por lo tanto no se realiza la correcta administración de profilaxis. Y cuando se hacen controles inmunohematológicos en laboratorios que no son de la especialidad o que tienen dudosa calidad. ¿Por qué? Y porque nadie hace mejor una prueba inmunohematológica que los inmunohematólogos. ¿Y quiénes, dónde están los inmunohematólogos? En un servicio de hemoterapia. Porque el servicio de hemoterapia compra suero de Coombs o tarjetas, compra paneles celulares y hace las cosas como corresponden. No utiliza un pool de las muestras que están en el laboratorio y un suero de Coombs que compró el dueño del laboratorio hace vaya a saber cuánto tiempo y que no sabemos en qué condiciones está. ¿Qué pretendemos de la enfermedad hemolítica perinatal? Que podamos tener un trabajo de equipo multidisciplinario de profesionales y que sea un trabajo también mancomunado con otras sociedades científicas, estimular a las autoridades sanitarias para unificar los criterios de control y de prevención, tratar de disminuir la incidencia de la enfermedad hemolítica y propender a que ninguna madre que tenga indicación no acceda a la inmunoprofilaxis. Tenemos que recordar la importancia de realizar los estudios a todas las gestantes, la importancia de hacer una buena determinación inmunohematológica, de saber hacer bien una detección de anticuerpos irregulares. No voy a cansarme de decírselos para que les entre, que no es una pavada estar jugando en el laboratorio. Nosotros en el laboratorio vemos muestras de sangre que no nos dicen nada, pero esas muestras de sangre pertenecen a pacientes. Y hacer bien una técnica es la diferencia entre tener un feto hidrópico
o un recién nacido normal. La importancia de la prevención de la enfermedad hemolítica por anti-D, que es la más severa y prevenible. Tener en cuenta que la profilaxis disminuye la inmunización a menos del 1% de las gestantes D negativas y evitar la transfusión de unidades D positivo a mujeres D negativa en edad de procrear, como así también evitar la transfusión de sangre de la pareja sexual, porque puede haber enfermedad hemolítica por algún otro antígeno distinto del D. Y como conclusión podemos decir que tenemos una gran cantidad de recursos técnicos para abordar con éxito el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de la enfermedad hemolítica, y que la mejor prevención reside en evitar la inmunización materna, ya que la prevención de la inmunización materna tiene un costo muchísimo menor al que tienen los tratamientos pre- y postnatales de la enfermedad hemolítica por RH. Gracias.